Bienvenido al canal. Si te gustó la historia, por favor, suscríbete al canal y dale un like, es importante para mí. Disfruta la vista. Mi esposa, Sherry, creía que yo no era consciente de sus planes, pensando que yo era tonto o oblivioso a su creciente aventura con su compañero de trabajo, Todd. Ella asumió que toleraría sus acciones y aceptaría que continuara involucrada con él. Sin embargo, se llevó una sorpresa. No se dio cuenta de que había sospechado durante mucho tiempo. Noté cambios, señales claras de infidelidad, como trabajar tarde con frecuencia, actualizar su guardarropa, una cercanía más agresiva y una pérdida de interés en nuestros intereses compartidos. A pesar de mis intentos de discutir mis preocupaciones, ella las ignoró constantemente. Sherry, naturalmente, negó que hubiera algo malo, atribuyéndolo a mis inseguridades y posesividad excesiva. No tuve más remedio que contratar a un investigador privado. Me negué a permanecer ciego ante la verdad. Dejé claro desde el comienzo de nuestra relación y lo reiteré a lo largo de nuestros 10 años de matrimonio que nunca toleraría que mi esposa me engañara. Así que fue con sentimientos encontrados que me senté en la oficina del investigador privado Jake Sloan y escuché su informe. Me sentí aliviado cuando dejó claro que Sherry no había hecho trampa. Sin embargo, ese alivio fue efímero cuando añadió el término, por ahora. Como explicó, mi esposa estaba teniendo una aventura. Simplemente no había escalado a algo íntimo, pero era solo cuestión de tiempo. Al parecer, Sherry y Todd se referían a sí mismos como esposos de trabajo. Detestaba ese término. Sherry solo tenía un esposo, yo. Algunos podrían encontrar esa expresión linda e inofensiva, pero para mí, significaba que tenía una relación íntima con otra persona. Bueno, como resulta, eso es exactamente lo que estaba teniendo. Según el informe del investigador privado, Sherry y Todd almorzaban juntos a diario, solo ellos dos. Se tomaban de las manos y se sentaban uno al lado del otro. Proporcionó numerosas fotos de ellos abrazándose, a veces incluso besándose. Estaba furioso por lo que vi y quería estrangular a ese idiota arrogante, Todd. Además de los almuerzos, los amantes a menudo trabajaban tarde juntos, a pesar de que no había una buena razón para ello. Era como si quisieran evitar ir a casa con sus respectivos cónyuges y sacar tanto tiempo como fuera posible de nuestro día. El detective me dijo que pudo rastrear los correos electrónicos y mensajes de Sherry. Sabía que esto era completamente ilegal y nunca podría usarlo en un divorcio. En nuestro estado, el divorcio por infidelidad era posible pero difícil. Los divorcios sin culpa eran mucho más fáciles y no necesitaba pruebas para eso de todos modos. Solo lo quería para mis propios propósitos. Sloan se negó a darme copias de los mensajes reales. Ni siquiera me dejaba verlos. En cambio, me ofreció un resumen de lo que contenían. Me aseguró que mi esposa nunca había hablado despectivamente de mí. Varias veces Todd intentó menospreciarme, pero Sherry no lo permitió. Bueno, supongo que podría haber sido peor. Los correos electrónicos y mensajes confirmaron su relación romántica. Aunque ninguno de los dos profesó amor, sus conversaciones eran muy íntimas, casi como mensajes de texto. Todd enviaba a mi esposa imágenes de su amigo, que ella disfrutaba reciprocando con fotos de su pecho desnudo. Hasta donde pudo decir Sloan, ella no había enviado ninguna foto explícita todavía. Mientras estaba sentado en su oficina contemplando mis próximos pasos, Sloan me dio la peor noticia de todas. La esposa de Todd iba a salir de la ciudad durante 3 días para visitar a su madre. Los amantes decidieron aprovechar la oportunidad para reunirse y consumar su relación. Lo único que se interponía en su camino era yo. No estaban seguros de cómo podrían pasar la noche juntos si yo permanecía en las cercanías. Dado que no tenía intención de salir de la ciudad, lo que prácticamente lo hacía imposible, contemplaron varios planes. Una idea era informarme que Sherry iba a un fin de semana solo con chicas, temiendo que pudiera descubrir la verdad al hablar con sus amigos. Sin embargo, no quería involucrar a nadie para crear una historia de cobertura creíble, lo que llevó al abandono de esa idea. Otra opción que consideraron fue obligarme a salir de la ciudad, pero recordé despectivamente que Sherry había sugerido que organizara un viaje de golf con mis amigos, opción que rechacé. En última instancia, optaron por un enfoque nuevo pero directo, la honestidad.
Todd creía que estaba en camino de convertirme en un hombre traicionado, y que haría cualquier cosa para mantener a Serry como mi esposa amorosa y feliz, incluso permitiéndole tener una aventura. De alguna manera, convenció a Serry de que al acostarse con él, mejoraría nuestra vida amorosa y relación. Le persuadió que todo lo que necesitaba hacer era darme a conocer sus planes con Todd, y yo accedería a dejar que procediera. Claramente, Todd subestimó mi determinación, pero lo que más me sorprendió fue que Serry comprara su narrativa engañosa. Debería haber sido evidente para ella que no toleraría esto, y si no se daba cuenta, entonces podría estar mentalmente inestable. Sloan me informó que esta era toda la información que tenían, así que acepté lo que me proporcionó y regresé a casa. Le pedí que continuara monitoreando los mensajes de Serry y me actualizara si algo cambiaba. El viernes, Sloan me llamó e informó que Serry planeaba reunirse conmigo el siguiente lunes después del trabajo. Tenía la intención de revelarme que iba a tener una cita con Todd el viernes por la noche, comenzando con una cena y baile y culminando con la pareja pasando la noche en una habitación de hotel. Ella volvería a mi casa el sábado o quizás el domingo, dependiendo de sus actividades. Serry y Todd ensayaron todo su discurso, convenciendo a sí mismos de que yo cedería a sus demandas. Anticipaban mi inicial descontento y enojo, pero Serry planeaba asegurarme que era una cosa de una sola vez, a pesar de que ambos sabían lo contrario. Incluso sugirió que tuviera relaciones amorosas conmigo después como una recompensa por mi comprensión, asumiendo que estaría complacido de tener las obras de Todd y aceptaría sus deseos. Qué considerados fueron al pensar en mis necesidades. Con solo 2 días para prepararme para el enfrentamiento, Serry y Todd se referían en broma a ello como una intervención. Sin embargo, estaba decidido a convertir su intervención en mi posición. Durante el fin de semana, contemplé varios escenarios, ponderando si quería salvar mi matrimonio. Mi plan de acción evolucionó orgánicamente a medida que consideraba mis sentimientos por Serry. Decidí enfrentar el problema directamente y terminarlo de una vez por todas. Inicialmente extremadamente feliz cuando nos casamos, Serry y yo pasamos todo nuestro tiempo juntos, compartiendo todo lo que habíamos experimentado en la vida. Ella era mi mejor amiga y mi mejor amante, pero de alguna manera, todo parecía haber desaparecido. Quizás así es como funcionan las cosas. Nada dura para siempre. Tal vez mi visión del matrimonio era anticuada e idealizada, imaginándonos como un equipo enfrentando las pruebas y tribulaciones de la vida juntos. Habiendo experimentado matrimonios fallidos antes, Serry y yo nos cuestionamos si el problema estaba con nosotros o con la institución del matrimonio en sí. ¿Cómo pueden las personas esperar mantener sentimientos, deseos, intereses y pasiones cuando el destino insiste en ser caprichoso y cambiar todo y a todos? En un mundo de cultura acelerada, redes sociales y gratificación instantánea, quizás el matrimonio, como los dinosaurios y los CD, está obsoleto. Brevemente considerando la idea de dejar que Serry estuviera con Todd, rápidamente lo desestimé, negándome a que él reclamara derechos sobre mi esposa. Estaba listo para pelear cuando mi esposa me llamó justo después del almuerzo el lunes. Hola, Serry, dije, notando su reciente falta de llamadas durante mis horas de trabajo. Expresé mi preocupación por ello y deseaba que todo estuviera bien. Ella me saludó con un hola cariño, lo que me hizo preguntarme si usaba el mismo término cariñoso con Todd. A pesar del pensamiento, lo descarté y pregunté si estaría en casa a tiempo esta noche, ya que tenía algo importante que discutir. Respondió positivamente, mencionando que también tenía noticias importantes y confirmó mi disponibilidad alrededor de las 5:15. Sin embargo, no respondió de inmediato y sentí su motivo para preguntar. Cuando pidió saber la naturaleza de mis grandes noticias, decidí reservarlo para nuestra conversación cara a cara más tarde. Me excusé, citando la urgencia de mi informe mensual, y colgué. Luego informé a mi jefe que tomaría el resto del día libre, y no le importó. Sentado a la mesa de la cocina más tarde, aguardaba ansiosamente su llegada. La puerta del garaje se abrió a las 5:27, y a pesar de mis altas emociones, mantuve un exterior calmado. Tenía una botella de Sauvignon Blanc abierta en hielo y 2 copas listas. Ella entró sola, tirando sus llaves y bolsos sobre la mesa, y me sentí aliviado de que no hubiera traído a Todd, lo que hubiera complicado las cosas. La saludé con una sonrisa. Hola, cariño. La saludé cálidamente, usando el término afectuoso que había empleado antes.
La recibí en casa y le pregunté si necesitaba algo de tiempo antes de nuestra conversación o si prefería entrar de lleno. Mi deseo inmediato de hablar la sorprendió y pude ver que no estaba preparada para ello tan pronto. Mi objetivo era mantenerla en suspenso y mantener la ventaja. Propuse la idea de compartir mi noticia primero y pregunté si tenía alguna objeción. Con vacilación, respondió, indicando que estaba bien y expresando una leve incertidumbre. Sin esperar su respuesta, le serví una copa de vino. Ella lo aceptó con gratitud, bebiendo la mitad antes de que le llenara su copa nuevamente. Comenzando a discutir mis pensamientos sobre el asunto, dejé en claro que había estado reflexionando mucho al respecto. Me aseguré de que no anduviera con rodeos y vi que no había sentido el deseo de alargarlo. Haciendo una pausa deliberadamente para crear tensión, observé que Serry avanzaba, su mirada fija en mí. Curiosa, preguntó, ¿qué pasa? Expresé mi deseo de divorciarme, afirmándolo de manera directa y permitiendo unos momentos para que Serry comprendiera el mensaje. Inicialmente, la confusión nubló su rostro, como si las palabras no registraran. Eventualmente, la comprensión llegó y reaccionó con sorpresa. El miedo y la ansiedad parpadearon brevemente en su expresión, rápidamente reemplazados por sorpresa, quizás debido a las preocupaciones sobre su aventura con Todd siendo expuestas. En respuesta a su consulta sobre la razón, revelé que mis sentimientos habían cambiado, expresando, ya no te amo más. Mis palabras parecían afectar profundamente a Serry. Luchando por comprender mi declaración, ella preguntó, ¿tú qué? Me he enamorado de ti, Serry, declaré, compartiendo el detalle fabricado de que no podía recordar el momento exacto. En verdad, sabía muy bien que había sido hace mucho tiempo, pero había evitado confrontar la realidad. Perpleja, preguntó, ¿de qué estás hablando? Su expresión insinuaba un inminente colapso emocional, captándome desprevenido. En un intento de ilustrar mi perspectiva, le pedí que recordara los primeros días de nuestro matrimonio. Recordando nuestras actividades y rutinas compartidas, destaqué el estrecho vínculo que una vez tuvimos. Serry asintió en acuerdo mientras continuaba, mencionando nuestros almuerzos compartidos, la anticipación de volver a casa el uno al otro, y los pasatiempos compartidos, incluidas las clases de cerámica a las que ella me había persuadido a unirme. Su mirada intensa indicaba que estaba cautivada por los recuerdos. No se trataba de la cerámica, se trataba de compartir la experiencia con ella. Ella expresó que amaba cada minuto de ello, observándome y ayudándome. Admiraba mi entusiasmo. Similarmente, pintar los edificios de la villa navideña se convirtió en una actividad compartida que disfrutamos. Compramos una docena de casas sin pintar, creando una exhibición para Navidad. Era una tarea tediosa, pero encontramos placer en ella. Serry admitió que las mías siempre eran mejores que las suyas. Recordando las noches pasadas a la mesa aplicando pintura a las tejas, Serry asintió en acuerdo. En aquel entonces, la amaba profundamente. También dedicamos horas a pintar grandes carteles que había adquirido durante un viaje a Myrtle Beach, mucho antes de que se volvieran populares los libros para colorear para adultos. Aunque todavía teníamos cientos de lápices de colores, estaban, como nuestro amor, todos secos. Cuando Serry, en defensa, afirmaba que su amor no se había secado, decidí ignorarla y continuar. Nuestros amigos a menudo expresaban celos por nuestra relación. Hacíamos todo juntos, caminando largas distancias mientras nos tomábamos de la mano. Si necesitaba hacer mandados, como ir a la ferretería por línea de trémor de césped, ella me acompañaría. De igual forma, si quería comprar ropa, yo esperaba pacientemente fuera del probador. Serry me desafió, señalando que no disfrutaba acompañándola en las compras. Le expliqué que a menudo estaba en mi teléfono, no particularmente interesado en la ropa, sino allí para estar con ella. Enfaticé que no me importaba lo que eligiera, la encontraba hermosa en todo. Mencioné que podría haberme quedado en casa viendo deportes, pero elegí estar con ella en su lugar. Discutimos cómo otras mujeres en el vecindario se reunían para actividades como bingo o despedidas de soltera, pero Serry nunca mostró interés. Recordando su razón por no participar, reconocí su comentario previo sobre preferir pasar el rato conmigo que con las gallinas. Reflexionando sobre nuestros momentos compartidos, recordamos acurrucarnos bajo las cobijas muchas noches, viendo una película favorita.
Serry, secándose una lágrima, expresó su amor por la película. Mencioné que seguramente la habíamos visto al menos 100 veces y expresé el deseo de continuar viéndola juntos. En respuesta a mi mención de divorcio, Serry exclamó su renuencia a terminar el matrimonio. Ella imaginaba envejecer juntos, tomando clases de cocina y baile de salón, o simplemente acostándose en la cama leyendo libros. Expresando la creciente distancia entre nosotros, admití la incertidumbre sobre cuándo comenzó, mirándola intensamente a los ojos. Pasamos de cenar de 2 a 3 días a la semana a una vez a la semana, un cambio en gran parte influenciado por Serry. Ella afirmó no tener tiempo para almorzar fuera de la oficina, lo que resultó ser falso. Ella continuó almorzando fuera, pero con alguien más. Eventualmente, dejamos de almorzar juntos por completo, y yo comencé a unirme a mis compañeros de trabajo. Gradualmente, encontré disfrute en su compañía, tal vez incluso demasiado. En la conversación, exageré la situación, esforzándome por no culpar solo a Serry. Quería evitar generar defensividad o convertir la discusión en un regaño. Ese no era mi objetivo, al menos no todavía. Nuestro hábito de regresar a casa temprano para pasar tiempo juntos perdió su importancia. Comenzamos a trabajar cada vez más tarde, y cuando finalmente regresábamos a casa, a menudo nos sentíamos distantes o distraídos. Respondiendo a la pregunta de Serry sobre por qué nunca hablé de ello, reconocí que tenía razón. A pesar de haber expresado estas preocupaciones muchas veces antes, estuve de acuerdo con ella, expresando un deseo de entender por qué pasar tiempo juntos no había sido importante para ella. Admití sentir un sentido de fracaso al respecto. Me sentía como si asumiera la responsabilidad de nuestra distancia. Eso estaba lejos de la verdad. Sabía que si golpeaba a Serry con Todd primero, no podríamos terminar la discusión sin que se volviera desagradable. Nunca le haría ver mi lado de las cosas. Sería el idiota controlador y celoso antes de revelar lo que sabía. Quería que ella recordara lo que teníamos y pensara en su papel en destruirlo. Gradualmente, dejamos de hacer casi todo juntos. Tú comenzaste a ir a tus despedidas de soltera, yo empecé a ir a noches de póker, tú ibas a spas los fines de semana, yo iba a golf. Serry y yo comenzamos a pasar días enteros sin discutir nada más allá del clima o las últimas noticias. Nuestra vida amorosa también sufrió, con la fatiga o la falta de interés a menudo obstaculizando nuestra cercanía. Reflexionando sobre nuestros días iniciales de matrimonio, señalé cómo no podíamos tener suficiente el uno del otro. Solíamos participar en actividades íntimas 4 o 5 días a la semana, a veces múltiples veces al día. Mencioné que juguetonamente la acariciaba mientras cocinaba, saltándome la cena para pasar la noche juntos. Actividades como ir al jacuzzi, que solían ser una parte regular de nuestra rutina, habían desaparecido durante más de un año. Cuando Serry sugirió que no quería tener relaciones amorosas más, refuté la idea, encontrándolo infundado. Creía que ella podría estar tratando de desviar la culpa hacia mí para justificar su propio comportamiento. En respuesta, me reí y aclaré, oh Dios, no, nunca dejé de querer tener relaciones amorosas. Estoy tan ansioso ahora como lo fui hace 10 años, simplemente dejé de querer tener relaciones amorosas contigo. Sabía que eso dolería profundamente. Ella pensaba que me había rechazado físicamente, y aquí estaba yo diciéndole que nuestra falta de relaciones amorosas se debía a que no la quería. Casi me hubiera reído si no hubiera estado tan dolido. Serry, sorprendida, preguntó qué quise decir cuando mencioné que ella no quería tener relaciones amorosas conmigo. Mencioné casualmente que había perdido interés y describí cómo, desde mi perspectiva, ella parecía indiferente y desinteresada en cualquier cosa emocionante o remotamente atrevida. Sugerí que parecía como si quisiera terminar rápido y pasar a actividades más interesantes como tejer. Expresando mi deseo por maratones de amor los fines de semana, enfaticé que ni siquiera quería que le diera un placer increíble. Califiqué nuestros encuentros físicos como aburridos y afirmé que había fingido disfrutar en las últimas ocasiones solo para terminar pronto. Cuando Serry objetó, afirmando que yo había terminado dentro de ella, le recordé que ella insistió en usar anticonceptivos, a pesar de estar bajo control de la natalidad. Le expliqué que nunca prestaba atención a los anticonceptivos, lo que facilitaba que fingiera mediante un murmullo, enrollándome y deshaciéndome del anticonceptivo vacío.
Su reacción fue de shock y vergüenza, y admití que mi plan había funcionado. Pidiendo disculpas, añadí insulto a la herida sugiriendo, fui yo, no tú. Ella me miró durante un momento, su rostro sonrojado, las lágrimas secas. No estaba seguro de si su expresión reflejaba ira, frustración o vergüenza. En un intento de aliviar la tensión, volví a llenar su copa vacía y ella tomó un gran sorbo. Continuando, expliqué que era solo cuestión de tiempo antes de que comenzáramos a buscar compañía en otro lado. Aclaré que cuando decía a alguien más, no significaba a mí mismo, aunque ella no era consciente de esa distinción. De repente, Serry preguntó con enojo si le estaba siendo infiel o si estaba enamorado de otra persona. En respuesta, le aseguré mi compromiso con nuestro matrimonio y enfaticé mi aversión a la infidelidad. Reconocí nuestra historia compartida de ser traicionados por nuestros cónyuges anteriores, expresando mi dedicación a no repetir esos errores. Serry se disculpó, reconociendo la acusación injusta y aceptando que sabía que no me involucraría en tal comportamiento. Sin embargo, ella se veía culpable y no podía sostener mi mirada. Sus manos temblorosas. Cambiando al tema de nuestra relación íntima, sugerí esperar hasta después del divorcio para estar juntos por primera vez, insinuando un nuevo interés amoroso. Luego revelé mis grandes noticias, afirmando que me había reunido con mi abogado y finalizado el papeleo. Le informé que le entregarían los papeles del divorcio el viernes. En respuesta a su desesperada consulta, reiteré que efectivamente le entregarían el viernes, intentando ocultar una sonrisa. Expliqué que era por el bien de ambos, permitiéndonos recuperar nuestra libertad, y reconocí que los últimos 10 años habían sido una pérdida de nuestro tiempo. Expresé que los años pasados no fueron una pérdida de tiempo para mí, y sugerí a Serry que probablemente deseaba el divorcio tanto como yo. Mencioné que parecía que no quería estar conmigo desde hace mucho tiempo, etiquetando nuestra boda como un error. Serry objetó, expresando su renuencia a divorciarse. Insistió en que me amaba y quería estar casada para siempre. Lamentablemente, respondí que ya no la amaba, citando el estado de divorcio sin culpa en el que estábamos. Expliqué que dividir los activos por igual era la norma y que podríamos evitar un proceso legal complicado a menos que uno de los dos fuera infiel y se pudiera probar la infidelidad, lo cual era poco probable en nuestro caso. Propuse dividir nuestro dinero por igual, planeando visitar el banco al día siguiente. Mencioné la necesidad de abrir nuevas cuentas, obtener nuevas tarjetas de crédito, cambiar las facturas de servicios y vender la casa, programando a un agente inmobiliario para ponerla en el mercado el miércoles. Serry, sintiéndose abrumada, objetó, expresando incertidumbre y pidiéndome que me detuviera. Ella lloró de nuevo mientras le aseguraba que ya había empacado mis cosas y que me quedaría en un hotel hasta hacer un movimiento permanente. Sugerí que ella se quedara en la casa hasta que se vendiera. Serry gritó que la esperara, pero insistí en que no había necesidad, enfatizando la urgencia de manejar todo antes del viernes. Confundida, exigió saber el significado de ese día en particular. Mencioné casualmente que el viernes era el día en que había planeado una cita con Todd, su novio. Sugerí que era el día en que pretendían pasar la noche en un hotel juntos para una velada apasionada. Serry se congeló, sus ojos bien abiertos y la boca abierta. Mientras intentaba responder, saqué una carpeta que contenía un informe resumido de un investigador privado. Le mostré la sección que detallaba sus planes con Todd el viernes por la noche. Interrumpiéndola, señalé que el informe confirmaba sus reservas en el Galford, Texas para esa noche. Cuando ella comenzó a explicar, la interrumpí, sugiriendo burlonamente que podría decir, no es lo que parece. Le recordé las fotos que capturaban a ella y a Todd besándose durante el almuerzo. Mirándome, con lágrimas corriendo por su rostro, Serry se disculpó en voz baja. Con una amplia sonrisa en mi rostro declaré, ahora recuerdo exactamente cuando dejé de amarte. Revelé que fue el día en que descubrí sus planes de involucrarme en un escenario de hombre traicionado, reflejando la traición de mi ex esposa. Ella soltó una disculpa, tratando desesperadamente de convencerme de que no amaba a Todd. Según ella, el encuentro con él era solo un romance para reencauzar nuestra relación. Me aseguró que después de pasar la noche con Todd, pasaríamos el resto del fin de semana teniendo relaciones apasionadas. Afirmó que Todd dijo que eso me excitaría y revitalizaría nuestra sensualidad, le contraargumenté,
expresando mi escepticismo sobre revitalizar nuestra vida amorosa estando con otra persona en lugar de tenerlo conmigo. Cuestioné la lógica detrás de sus acciones. Ella intentó cambiar de táctica, mencionando que Todd dijo que estaría bien para mí si la hacía feliz. Reiteré que quería que ella fuera feliz conmigo. Como solíamos ser, no con otro hombre. No podía comprender cómo pensaba que yo estaría bien con tal propuesta, dada mi clara postura en contra de la infidelidad. Ella intentó justificar sus acciones afirmando que no sería infidelidad ya que tendría mi permiso. Afirmé que eso nunca sucedería, dándome cuenta de que debería haber entendido eso desde el principio. Expresé mi incredulidad sobre cómo podía haber permitido que el aburrimiento y la soledad me llevaran por este camino. Admití que Todd había despertado mi interés nuevamente. En respuesta a su pregunta sobre cómo podía estar aburrido y solo cuando estábamos felizmente enamorados, reconocí que no lo sabía. Ella continuó, sugiriendo que tal vez me sentía así porque me despegué, dejé de almorzar con ella y evité pasar tiempo juntos. Me acusó de elegir ponerme en esa posición y pasar tiempo con Todd en lugar de con ella, creando una situación donde tanto Todd como yo estábamos aburridos y solos. Ella negó la acusación, insistiendo en que no podía creer que se hubiera distanciado intencionalmente. Recordó cómo yo le había dicho que estaba demasiado ocupado para el almuerzo y que en una ocasión le había enviado un mensaje de texto para que fuera sin mí. Ella creía que era mi decisión que dejáramos de almorzar, y nunca lo mencioné, lo que pensó que indicaba que no me daba cuenta del cambio. Sherry expresó que había estado tan absorta en su mundo con Todd que no noté que la estaba perdiendo. Declaró que no quería a Todd, que me quería a mí y que quería que nosotros fuéramos como solíamos ser. Pidiendo disculpas, admitió que había cometido un error y se había rendido con nosotros. Insistí en que era demasiado tarde, sacudiendo la cabeza en desacuerdo. Sherry suplicó, prometiendo dejar su trabajo, trabajar en otro lugar y nunca volver a ver a Todd. Profesó su amor por mí y afirmó que no había sido infiel porque no habían tenido relaciones. Reconoció su necedad, afirmando que Todd no significaba nada para ella y suplicándome que no me fuera. Mantuve que no era tan simple, oponiéndome cuando ella dijo que la detuve antes de que se fuera demasiado lejos. Argumenté que solo tener relaciones habría cerrado el trato. Sherry protestó, diciendo que solo eran amigos, y yo contraargumenté, enfatizando que debería haber sido amiga mía más que de cualquier otra persona. Abrumada, Sherry bajó la cabeza en sus brazos, sollozando y jurando que nunca más me negligiría ni me daría por sentado. Sherry me suplicó preguntando si podíamos tratar la situación como un gran error y rogando por perdón. Respondí, afirmando que no era solo un error sino una traición de nuestro amor. Ella insistió que su corazón siempre había sido mío y que yo era el que estaba dispuesto a darle mi cuerpo a otro hombre. Le recordé que ella me detuvo y cuestioné si mi amor por ella era tan insignificante que no podía luchar por ello. Expresando que significaba todo para mí y que lucharía por ella, Sherry afirmó que moriría por mí. Declaré con dureza mi falta de afecto, causando que ella gritara e intentara tirarme hacia ella. A pesar de sus disculpas y súplicas, afirmé que aunque creía que estaba arrepentida, no cambiaba el hecho de que ya no la amaba. Le aseguré que tenía a Todd para consuelo. Al revelarme que Todd estaba casado y solo interesado en una relación física, sonreí y sugerí que su esposa podría tener algo que decir al respecto. Le informé que tanto la esposa de Todd como yo habíamos utilizado al mismo abogado de divorcio, entregándole una carpeta que contenía el informe del investigador, fotos de ella con Todd y detalles de la propuesta de divorcio. Le aconsejé que leyera todo el documento. Sherry me suplicó que no tomara esas acciones, sugiriendo que si quería acompañarla al banco, debería llamarla y avisarle. Me levanté de la mesa y salí de la casa, ignorando el sonido de mi esposa llorando. Actualización. Sherry luchó con el divorcio y para evitar una larga y costosa batalla legal, estuve de acuerdo cuando el juez recomendó terapia de pareja. La terapia superó mis expectativas, fomentando una comunicación abierta y sin juicios entre Sherry y yo. Ella adquirió comprensión de por qué los avances de Todd casi pusieron en peligro nuestro matrimonio, y yo transmití el dolor y la humillación que había causado. El consejero se enorgulleció de nuestro progreso. Después de unas pocas sesiones, volví a casa y compartimos varios momentos apasionados. Sherry abrazó mis deseos eróticamente. Un año después,
habíamos reavivado la conexión amorosa que compartíamos al comienzo de nuestro matrimonio. Serry cambió de trabajo y se unió a mi empresa. Viajamos juntos, almorzamos a diario, no por obligación sino por un deseo genuino. De hecho, hacíamos casi todo juntos. Decoramos un pequeño árbol de Navidad, completamos pinturas abandonadas, tomamos otra clase de cerámica y nos inscribimos en baile de salón. Para mi sorpresa, encontré una caja de lápices de colores que no estaba seca. Una noche mientras nos acurrucábamos bajo una manta y veíamos You've Got Mail, Serry me besó y expresó la necesidad de hablar sobre algo importante. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, causando un momento de pánico mientras mi corazón se saltaba un latido. Sin darme la oportunidad de responder, Serry reveló, «Vas a ser papá». Sonreí, limpié sus lágrimas y de manera juguetona imité a Tom Hanks diciendo, «No llores, vendedores, solo estoy obsesionado con los finales felices». Muy bien, esa fue una historia divertida. Ahora pasemos a otra emocionante. Mantente atento y profundicemos. Soy Bob, un camionero de 48 años. Una vez tuve un matrimonio feliz, pero todo cambió en un instante, haciendo que perdiera no solo a mi familia sino también mi trabajo y la casa que compré con mis ahorros hace una década. Estoy preparado para compartir cómo la traición de mi esposa alteró mi vida como camionero. La carretera se ha convertido en mi segundo hogar, donde las horas tras el volante se fusionan en una corriente interminable. El paisaje pasa como una neblina, con nuevas personas y lugares emergiendo continuamente. A veces, he tenido que dormir en la cabina, en una manta contra el frío. Los interminables embotellamientos por accidentes o construcción interrumpen mi viaje, sin embargo, detenerme en un motel por la noche, disfrutar de una ducha caliente, y hundirme en una cama suave, proporciona consuelo. Manejar presenta tanto desafíos como oportunidades. A través de este trabajo, proporcioné una buena vida para mi esposa Melissa y nuestra amada hija Nancy. Esperaba estar en casa tanto como fuera posible, aunque los viajes largos a menudo me causaban perder eventos importantes. Sin embargo, siempre me recibían con alegría a mi regreso. En casa, Nancy corría hacia mí con gritos de alegría, envolviéndome en abrazos apretados y compartiendo cada detalle. Melissa me recibía cálidamente con una sonrisa y una deliciosa cena. A pesar de los largos viajes, es difícil decir que nuestra relación fue alegre. Me casé con Melissa al enterarme de su repentina embarazo, sintiendo que no tenía otra opción. Ella estaba estudiando para ser enfermera y no quería abandonar la universidad, así que tomé el trabajo de camionero para mantener a nuestra familia y su educación. Aunque el trabajo me mantenía alejado de Melissa, el respeto y el cuidado perduraron. Cuando nació Nancy, mi vida sufrió un cambio dramático, y encontré el verdadero amor en mi adorada hija. Ella trajo luz a mi vida en medio de innumerables carreteras y paisajes que pasaban por la ventana de mi camión. Regresaba a casa, no solo por las comodidades materiales, sino por la alegría de ver a Nancy. Ella siempre me recibía primero, y sostenerla fuerte me revitalizaba después de semanas agotadoras. Valíamos nuestro tiempo juntos, visitando el zoológico, montando en atracciones de carnaval y jugando. Compartí historias de mis viajes y ella confiaba en mí. Incluso cuando estaba lejos, me extrañaba muchísimo, llamando cada noche antes de acostarse. Sabía que mi arduo trabajo aseguraba la comodidad y felicidad de Nancy. Su amor me inspiró a soportar los desafíos del camión. Ahora con 18 años y comenzando la universidad, Nancy parece haber crecido, pero siempre será mi niña pequeña. Incluso cuando regreso a casa tarde en la noche, ella me recibe con una sonrisa y un cálido abrazo, una tradición atesorada. Melissa no está en casa debido a su turno nocturno en el hospital, sin esperar mi regreso. Después del trabajo, me quito la chaqueta y los zapatos, y me dirijo a la cocina para una comida y un poco de té. Nancy amablemente calienta la comida en el microondas y pone la tetera mientras relato mi viaje a Oregón. Comparto cuentos de los acantilados escarpados, el impresionante cráter Lake, el parque estatal Smith Rock, las encantadoras Tokiti Falls y el majestuoso Monte Oz. Expreso el deseo de llevar a toda la familia allí de vacaciones para disfrutar del impresionante paisaje y la naturaleza juntos. Escuchando en silencio, Nancy se abstiene de comentar sobre mi propuesta. Entonces, ¿cómo han estado tú y mamá sin mí?
Pregunto con una sonrisa, anticipando su añoranza por mi regreso. Para mi sorpresa, los ojos de Nancy se llenan de lágrimas. ¿Qué pasa? Pregunto, alarmado. Siempre he tenido problemas con las lágrimas de los demás, especialmente con las de mi hija. De repente, se pone a llorar y me abraza, enterrando su cabeza contra mi pecho como lo hacía cuando era más joven. Ha sido difícil en casa sin ti, susurra Nancy. Sus palabras me sorprenden. Parece que mientras he estado cruzando por las largas carreteras monótonas, mi esposa ha estado entreteniendo a un extraño en casa. Iron, como se le llama, afirma ser un compañero y amigo, pero su presencia inquieta a Nancy. Se comporta de manera inapropiada, descansando sin camiseta, poniendo los pies en el sofá, riendo a carcajadas y haciendo chistes groseros. Toma sin permiso las pertenencias de otros, hurgando en mis libros, herramientas en el garaje y gabinetes de la cocina. A pesar de las solicitudes de Nancy para que respete su propiedad, él se burla de sus preocupaciones riendo. Su presencia hace que Nancy se sienta insegura en su propio hogar, convirtiéndolo en la morada de un invitado no deseado que se comporta como si fuera el dueño del lugar. Cuando él visita, Nancy se encierra en su habitación, pero su risa atronadora y las conversaciones con su madre aún llegan a sus oídos. Está profundamente preocupada por la repentina indiferencia de su madre hacia su hogar alguna vez ordenado, acogedor y armonioso en la presencia de un extraño. La situación se intensifica cuando Nancy revela que este hombre entra en su habitación sin avisar, rebuscando entre sus pertenencias y haciendo preguntas intrusivas sobre su vida personal. También hace comentarios inapropiados sobre su apariencia. A pesar de los intentos de Nancy por discutir el problema con su madre y las solicitudes para dejar de invitar a esta persona, sus súplicas caen en oídos sordos. Desde su llegada, su madre ha descuidado a Nancy, enfocándose únicamente en él. En mi mente, imagino mi regreso, anhelando restaurar la tranquilidad de nuestro hogar. Juro no tolerar tal comportamiento bajo mi techo. Las sospechas de que mi esposa Melissa me engaña con otro hombre envían ondas de choque a través de mí, encendiendo una tormenta de ira y furia. Aunque tentado a liberar mi ira acumulada rompiendo o destruyendo algo, la mirada asustada de Nancy amaina momentáneamente mi enojo. Decido manejar la situación de manera táctil, planeando atrapar a mi esposa con las manos en la masa y confrontar al intruso que se atreve a invadir mi hogar y molestar a mi hija. Mensaje a Melissa, fingiendo una demora en la carretera y reservando un motel cercano a solo una cuadra de distancia. El plan es simple. Si el amante regresa, Nancy me alertará, y volveré corriendo de inmediato. Afortunadamente, no tuve que esperar mucho. Solo 2 días después, mi hija me llamó y corrí a casa para enfrentar la situación. Tratando de contener mi temblor por la tensión y la adrenalina acumulada, entré sigilosamente en la casa por la puerta trasera, dirigiéndome directamente a la habitación donde se oían risas y voces. Después de un tenso momento de anticipación, la puerta del dormitorio se abrió de golpe, estrellándose contra la pared. Al ser atrapados en el acto, el amante y mi esposa estaban en un beso, interrumpidos abruptamente por mi llegada. No había forma de negar la infidelidad de mi esposa ahora. Melissa parecía sorprendida, casi incapaz de comprender mi repentina aparición. El intruso, vestido solo con pantalones, glareó a mí con suspicacia e irritación, exigiendo saber quién era yo, de manera grosera. Actuando como si fuera el intruso, respondí con mi puño conectándose con firmeza en su cara. Los momentos siguientes fueron un borroso estallido de furia ardiente. Mis puños volaron, encontrando su objetivo en su cara, costillas y estómago. Eventualmente, el hombre colapsó inconsciente en el suelo. Respira pesadamente, me volví para enfrentar a Melissa. Su expresión era de shock y horror. ¿Qué has hecho?, susurró amargamente, las lágrimas asomándose a mis ojos, abrumado por sentimientos de traición y soledad. Después del shock inicial, Melissa pidió una ambulancia. Los agonizantes minutos de espera se sintieron como una eternidad hasta que finalmente se escuchó el sonido de las sirenas. Los paramédicos atendieron rápidamente al hombre inconsciente, llevándolo en una camilla. Melissa y yo lo acompañamos al hospital, donde fue admitido para observación, dejándonos esperar afuera, sintiéndonos increíblemente incómodos en la presencia de los demás. Sentado en silencio, reproduje los eventos de la noche en mi mente. ¿Por qué?
¿finalmente había confrontado a mi esposa? Hablamos extensamente esa noche. Ella confesó que se había sentido no amada durante mucho tiempo, con mi constante ausencia debido al trabajo y mi enfoque en nuestra hija. Ella albergaba celos hacia nuestra hija y deseaba afecto para sí misma. A pesar de vivir bajo el mismo techo, nuestros apretados horarios nos mantenían alejados, dejándola sentir sola y descuidada. El amante proporcionó una escapatoria temporal de su vida monótona, ofreciendo compañía en su soledad. Afortunadamente, sus heridas no fueron graves, diagnosticadas como una conmoción cerebral. Después de esa fatídica noche, Melissa y yo decidimos separarnos. Nuestro matrimonio, construido más sobre la obligación que sobre el amor, había estado fracturado por algún tiempo. Iniciamos los procedimientos de divorcio y dividimos nuestros activos equitativamente. Para mí, fue un duro golpe. A pesar de años de dedicación, nuestro matrimonio nunca logró la felicidad que anhelaba. Dejar ir una relación llena de recuerdos dolorosos fue difícil. Sin embargo, por el bien de nuestra hija, sabía que debía seguir adelante. Melissa se mudó a otra ciudad donde comenzó de nuevo, eventualmente encontrando amor nuevamente y volviéndose a casar. Aunque perdonar a mi ex esposa no fue fácil, por el bien de Nancy, mantuvimos la civilidad. Mientras Nancy visitaba a su madre ocasionalmente, siempre se sentía como una extraña en su nueva familia. Su verdadero hogar seguía siendo conmigo, donde realmente era valorada. A pesar de las pruebas de la vida, nuestro vínculo se fortaleció y encontramos la verdadera felicidad en la compañía del uno del otro. ¿Te gustó la historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuevos y emocionantes videos. Hasta pronto.